¿Por qué un seminario de interpretación bíblica? Sería la primera pregunta. Sé que todos los que estamos acá, de una o de otra manera, estamos conscientes de que este tema es importante. Pero quizás alguno tiene alguna duda de, oye, ¿por qué un seminario de interpretación bíblica? Sí, lo importante de la Biblia, entonces el primer argumento que se presenta, lo importante de la Biblia es cumplirla. O sea, el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo y bueno, el cristianismo se trata de cumplir ese mandamiento, no tanto en interpretarlo. Bueno, contesto de que todos hacemos una interpretación. Es decir, en principio, cuando se me dice amarás a tu prójimo como a ti mismo y yo pienso en cumplir ese mandamiento, antes de cumplirlo yo tengo que interpretar. Todos interpretamos, solo que algunos interpretamos bien y otros interpretamos mal. Y la interpretación es importantísima porque si yo no hago una correcta interpretación de lo que se me acaba de decir, entonces puedo terminar haciendo lo contrario, algo completamente diferente. Acabo de citar, por ejemplo, un simple mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, pero para cumplir este mandamiento, yo necesito comprender muy bien las palabras que se han dicho. El principio, el primero es amarás. Es un verbo, ¿no? Es un verbo que está en futuro y los hebreos tendían a poner sus mandamientos en futuro. Entonces, amarás es un verbo en futuro, pero ¿cómo se ama? ¿No? Porque para nosotros, hoy en día, el amor es un sentimiento, pero para el mundo hebreo, donde se dio este mandamiento, el amor es una acción, es algo que se hace. Para nosotros, amar es algo que se siente. Y notemos cómo entonces el cambio cultural hace que yo interprete mal el mandamiento. Por ejemplo, alguien puede decir, oye, pero ¿cómo cumplir ese mandamiento? Porque a mí el hermano no me cae muy bien. O sea, no siento ese cariño cuando yo lo encuentro. Entonces, como que me es difícil eso de amar a mi prójimo. Porque para nosotros es sentimiento. Pero para los hebreos no era sentimiento, era una acción, algo que se hace. ¿Ah? Por eso es que el apóstol Pablo habla de si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. ¿No? Entonces, eso precisamente son acciones. Entonces, estoy diciendo, interpretamos bien o interpretamos mal, pero tenemos que interpretar y para poder cumplir el mandamiento debemos interpretar. Otra excusa que se pone generalmente es que la Biblia generalmente tiene un idioma claro. ¿No? Yo sé que la mayoría de nosotros leemos Reina Valera, que es una de las versiones un poquito más complicadas, pero estamos ya acostumbrados. Pero si uno lee otra versión, como la Palabra de Dios para Todos, o la Fácil de Leer, o la Nueva Versión Internacional, van a tener un lenguaje más sencillo. Entonces, la Biblia es sencilla. ¿Por qué viene Selvin y la complica? Bien. Si Selvin la complica, Selvin soy yo, ¿va? Si Selvin la complica, Selvin está equivocado, está mal. El problema que viene aquí es que muchas veces las personas eruditas, los académicos, nos complican las cosas y luego nosotros le agarramos aversión a lo académico. Hace unos minutos estaba con el médico, tuve una cita médica hace un rato y entonces por unos lunares que tengo en el cuerpo, ¿no? Es un dermatólogo o dermatóloga, porque es mujer, ¿no? Entonces, conversando con ella, me habla de los diferentes lunares que yo tengo en el cuerpo y me dice, esos son esto, esto, lo otro. Y la verdad es que yo ni siquiera puedo contarles a ustedes porque me dejó en la luna. O sea, me habla un montón de términos técnicos de qué es esto, qué es lo otro. Y yo le digo, lo único que quiero saber es si me hacen daño. Y me dice, no, no, eso no es estética. Bueno, entonces no tengo ningún problema, pero me dejó en la luna por su terminología. Entonces, muchas veces las personas complican, pero el trabajo de la interpretación bíblica o del exégesis no es complicar, sino es eh, clarificar. Que usted diga, ahora sí lo entiendo, ¿sí? Porque cuando viene un intérprete y explica un pasaje y usted quedó en la luna, él no lo explicó, lo complicó. Y aquí venimos a lo que puede ser uno de los vicios de la interpretación. ¿No? ¿Cuál?
el hecho de que los intérpretes, y esto yo lo he visto, lo he experimentado, lo he observado y estoy en contra de eso, eh, piensan que interpretar la Biblia o hacer una exégesis o una interpretación de la Biblia es agarrar el texto y dar una interpretación que sea extravagante, extraña. O sea, si no digo algo misterioso, algo complicado, entonces no he interpretado bien el texto. A veces se piensa de esa manera. Y realmente no es así. Yo miro la interpretación bíblica como un rompecabezas, que a veces uno agarra una pieza del rompecabezas y trata de hacerla casar en un lugar y hasta le puede pegar con un martillo para que encuadre, pero realmente no es la pieza que va ahí. Cuando le es la pieza correcta, usted la coloca y con un simple empujoncito cae en su lugar porque es la pieza que va en ese lugar. Los que han armado rompecabezas saben de lo que estoy hablando. Entonces, hay veces que el texto yo no lo comprendo, pero cuando se me da la interpretación correcta, todo tiene sentido y ahí sí lo entiendo perfectamente. Ok, la interpretación es correcta. Pero cuando es algo sumamente extravagante, extraño, que a nadie se le ha ocurrido, que es una interpretación que causa estupor, que la gente se sorprende, generalmente, y lo voy a decir, es una interpretación equivocada. Lo digo de esta manera. Cuando usted dice la verdad, la dice, punto. Cuando usted argumenta, generalmente está diciendo mentiras. Si yo le hago una pregunta y usted me va a contestar la verdad, usted es breve, me contesta. Pero cuando usted empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, yo tengo que sospechar porque ahí hay una mentira. Hablando de los comentarios bíblicos, yo casi no uso comentarios bíblicos. Cuando el comentario bíblico le está diciendo a usted la verdad y está interpretando el texto correctamente, sus páginas son reducidas. Pero para explicar un pasaje, le está utilizando a usted 20 páginas, cuidado, la interpretación es incorrecta. La está argumentando demasiado. Está poniendo demasiado en sintonía. Bueno, sí me explico. Ahora, paso a una presentación que tengo para ustedes y quiero sus manitas en alto si es que quieren o necesitan participar. Interpretación bíblica como arte, ¿no? Seminario de interpretación bíblica. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? ¿Cuál es la idea que quiero transmitir? Bien, que a veces nosotros, aquí tengo dos dibujos de este pintor español, Goya, que son fascinación, son arte, ¿no? Este que está en la derecha a mí me encanta, ¿no? Ese es, se hizo, se pintó en relación a la Revolución Francesa y a la invasión de los franceses a España, ¿no? Y toda esa guerra que se vivió. Y realmente él es un pintor de primera, pero no llegó a pintar de esa manera de la noche a la mañana, ¿no? Pero ahora, ¿cuál de las dos pinturas cree usted que es mejor? O sea, ¿cuál de las dos sería más cara? Yo sé que la mayoría de los que estamos acá, y yo me incluyo dentro de ese grupo, no podríamos contestar a esa pregunta. ¿Cuál de las dos es mejor? No sé. A alguno le puede gustar más una, a otro le puede gustar más otra, porque esto es arte y el arte es así, ¿no? Es algo que agrada o desagrada y se desarrolla con el tiempo. La interpretación bíblica no es ciencia, es arte. A ver, expliquémoslo un poquito. En la ciencia, las cosas son correctas o incorrectas, blancas o negras. ¿Tengo o no tengo la enfermedad? ¿Me funciona o no me funciona el medicamento? Y a veces nosotros pensamos que la interpretación bíblica es de esa naturaleza. ¿Tu interpretación es correcta o está equivocada? Entonces, miramos las cosas blanco y negro. Y muchas veces por esa situación nosotros tendemos a dividirnos porque no interpretamos la Biblia exactamente igual. Sin embargo, la interpretación bíblica no es de esa categoría, es un arte. Entonces, eso significa que no hay una interpretación mala y una buena, sino que hay una interpretación que es deficiente, buena, muy buena, buenísima,
O sea que vamos avanzando en grado. Sí, se los pongo como la cocina, como la comida. Usted puede decir, por ejemplo, lo invitan a almorzar y le dan su comida favorita, que en mi caso es la carne asada, ¿no? Entonces, yo soy bastante carnívoro, entonces me dan una carnita asada y usted me pregunta, ¿qué tal estuvo la comida? Tú, buena, muy bien. Al rato me llevan a un restaurante a comer lo mismo, ¿no? Carne asada. Y me dicen, ¿cómo estuvo la comida? Buenísima. Ok. Oh, ¿quiere decir que la anterior estuvo mala? No, la anterior estuvo buena. Lo que pasa es que esta está más buena. Por si no me han explicado el concepto que, no me han entendido el concepto que quiero transmitir, es este. Usted interpreta la Biblia. Ahora, usted viene a un seminario de interpretación bíblica, no porque usted interprete mal la Biblia. De hecho, usted ya la interpreta bien. Si no, no fuera miembro de la Iglesia de Cristo. ¿Okay? Entonces, usted ya la interpreta y la interpreta bastante bien. Pero eso no significa que ya su interpretación es perfecta. Usted puede eh, mejorar su interpretación. Es decir, en determinado momento usted dice, yo interpretaba bien la parábola del buen samaritano, pero ahora la interpreto mejor. O sea, me estaba perdiendo ciertas riquezas que habían en el texto, pero eso no significa que su interpretación fuera equivocada, porque esto es lo que generalmente nos dan a nosotros. O sea, si yo no he sacado un curso de interpretación bíblica, entonces no puedo interpretar la Biblia. No, usted la puede interpretar, pero su interpretación va a ser deficiente dependiendo del conocimiento que usted tenga, de la cultura, del género literario en que se hizo el documento, qué sé yo, de los diferentes detalles, matices que están ahí, y eso puede hacer que su interpretación sea deficiente o puede ser una interpretación buena, pero ahora su interpretación es mejor. Y esto, por ejemplo, a mí me ha sucedido varias veces. Me miro lento en la transmisión, no sé si ustedes me están escuchando bien o me estoy paralizando mucho. Se escucha perfecto, hermano. Oye, entonces, me ha pasado a mí, por ejemplo, que interpreto la parábola, por ejemplo, del trigo y la cizaña, y doy una predicación, ¿no? Y yo creo que la interpreto bien, pero luego, analizando, pensando, estudiando, investigando, me doy cuenta, uy, aquí había un par de matices que yo no había entendido, ¿no? Un par de matices que no había entendido. Entonces quiere decir que mi interpretación estaba deficiente y ahora tengo una mejor interpretación, pero no significa que aquella estaba mala de facto, solo significa que se puede mejorar. Es lo mismo que el arte. O sea, cuando yo soy un artista, yo hago una pintura, yo hago una poesía, yo hago una canción, yo hago cualquier cosa que sea arte. Pero más adelante yo puedo hacer algo mejor, no significa que aquello estaba malo, significa que voy progresando. Segundo, es que cuando es un arte es algo que se desarrolla, como la predicación. Les voy a poner aquí un ejemplo. Yo no sé cuánto se tardan ustedes en hacer una predicación. Creo que todos los que estamos aquí somos predicadores. ¿Cuánto tiempo se tarda usted haciendo una predicación? Eh, Al principio, cuando yo hacía mis primeros sermones, yo me tardaba alrededor de un par de meses, porque estaba pensando, madurando la idea, construyendo el sermón, haciendo sus puntos mayores, las ilustraciones. Eso era un trabajo difícil. Entonces a mí me caía mal que me invitaran a predicar para una semana, porque no me daba el chance, el tiempo para prepararme, porque estaba empezando, pero llevo predicando más de 20 años, 25, y ahí no los cuento. Ya llevo mucho tiempo predicando. Y en mi caso, pues prácticamente predico 2 o 3 veces por semana. O sea, ese es mi ritmo. Entonces uno llega a desarrollar un arte y lo que antes me costaba 2 meses, ahora me puede costar 2 horas o una hora. O como me dijo un hermano, porque me invitó a predicar 5 minutos antes. O sea, hermano, ya que está aquí, predíquenos. Y entonces yo le dije, voy a improvisar. Alguien iba a predicar. Sí, iba a predicar un hermano, o sea, ya, pero predique usted, ¿no? Entonces le digo, yo, pues él se preparó para el mensaje. No hay más oportunidades para él.
Él se preparó para el mensaje. Entonces él me dijo una frase que a mí nunca me va a olvidar. Me dijo, yo prefiero escuchar la improvisación de un hombre preparado que la preparación de un hombre que no tiene, o sea, que mejor dicho, prefiero a un hombre que está preparado improvisar que a un hombre que no está preparado haber planificado una predicación. Y a mí me llamó la atención, porque pongámoslo en otro parámetro, por si no le está gustando mi ilustración, pongámoslo en otro parámetro. ¿Qué prefiere usted? Selvio Monterroso no sabe cocinar, pero me voy a tardar toda la tarde en hacerle la cena a usted. ¿O usted prefiere que traigamos a un chef de un restaurante famoso y que en 5 minutos le digamos haga un milagro con lo que tenemos ahí en la refri, nevera o no sé cómo le llama usted en Dominicana? Pues yo prefiero al chef, porque él va a agarrar cualquier cosa que haya ahí y va a hacer una obra de arte, porque es su arte. ¿Se me explico? Entonces, ahora, vamos a la interpretación bíblica. ¿Cuánto cuesta interpretar? Depende. Si usted tiene el arte desarrollado, usted no toma tiempo. Usted va leyendo la Biblia y usted la va interpretando inmediatamente, va haciendo todo el ejercicio, porque esto es un arte, es algo que usted desarrolla. Sí, sí, me explico. Entonces, si por ejemplo usted al principio no entendía el texto bíblico, con el tiempo usted va desarrollando el arte hasta el punto en que usted lo entiende perfectamente. Hace una buena exégesis, una buena interpretación sin mayor esfuerzo porque ha desarrollado el arte que está en usted. Esto es un arte. Bueno, entremos ya a materia más específica. Avancemos. Hoy vamos a hacer un tipo de introducción y volteo a ver el reloj. Vamos bien. Ok. Tipo de introducción. Vamos a hablar de las presuposiciones del lector. Vamos a empezar con lo negativo. ¿Sí? Dentro de 8 días va a ser algo más positivo. Hoy vamos a empezar con lo negativo. Es decir, aquellos problemas que nosotros podemos tener que pueden afectar nuestra interpretación. A veces cuando nosotros leemos la Biblia tenemos ciertas presuposiciones. A veces yo me pongo aquí a conversar con mi esposa. Estamos hablando, estamos platicando. Y resulta que parece que yo quiero escuchar lo que quiero escuchar. A veces le digo sí. Y ella me dice, ¿sí qué? Sí, se me antoja una tacita de café. Yo no te he ofrecido. Oh, yo escuché eso. Sí, claro, porque tenía ganas de café, entonces yo no estaba escuchando lo que ella decía, sino que escuché lo que a mí me dio la gana de escuchar. ¿Sí? Y a veces ella me dice, pues tenemos que ir a tal parte. Y yo, en serio, si te comprometiste, ¿cuándo? Ya hace un rato yo te pregunté y dijiste que sí. Y entonces, a veces nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Eso se llama las presuposiciones del lector. Y muchos de los errores a la hora de interpretar la Biblia tienen que ver con estas presuposiciones. Vamos a explicar un poquito más de este tema, ¿sí? Eh, avancemos en la presentación. Presento aquí esta idea. Nadie lee el texto de manera imparcial. O sea, ni uno de nosotros es neutral. Todos somos parciales al leer el texto. Algunos más parciales que otros, pero todos somos parciales. Somos afectados por nuestras presuposiciones, ¿no? ¿Y esas presuposiciones qué son? Bueno, nuestras intenciones exegéticas. Arranquemos con esta idea. ¿Qué es eso de nuestras intenciones exegéticas? Mira, la peor manera de interpretar un texto es tener en mente ya un propósito de lo que yo quiero hacer. Yo debo dejar que la Biblia me hable a mí, no poner en la Biblia mis propias ideas. Pero muchas veces, cuando yo interpreto la Biblia, ya tengo intención exegética. Voy a ponerles un ejemplo acá. Resulta que yo estoy dando un seminario, por ejemplo, sobre los testigos de Jehová. Entonces luego me toca interpretar un pasaje que ellos utilizan mucho. Me toca interpretar un pasaje que utilizan mucho.
para su teología. Puede ser Levítico 17, el hecho de las transfusiones de sangre, que la vida del animal o el alma, ahí dicen nefesh en hebreo, del animal, está en la sangre. Bueno, entonces, cuando yo voy a leer el texto, yo ya no soy imparcial. Yo ya estoy pensando cómo interpretarlo para que no diga lo que ellos dicen que está diciendo. En ese momentito, ya mi interpretación no es del todo correcta. O sea, ya está viciada. Precisamente porque había una intención, hermano Josué Cuevas, no prenda su micrófono, por favor. Ya había una intención, y prenda su cámara, ¿sí? Ya había una intención en mí, y esa intención hace que la interpretación ya no sea completamente imparcial. Se me explico. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con la Iglesia Católica. Que la Iglesia Católica no interpreta la Biblia. No se mencionó aquí en mis títulos y no me interesa. Pero para conocimiento de ustedes, yo estudié en la Universidad Católica, estudié teología y tengo una licenciatura en teología de la Universidad Católica de Honduras. Quise estudiar con ellos, ¿no? Entonces, ahí estudiaba con monjas, con sacerdotes y el catolicismo, bueno, manejo muy bien. Entonces, el problema que tiene el catolicismo es el siguiente, que ellos no interpretan la Biblia por ellos mismos. O sea, ningún católico agarra la Biblia y la lee y la interpreta por él mismo. Eso no lo hace. Sino que, de acuerdo a la doctrina católica, según el documento del Concilio Vaticano II, que se llama Dei Verbum, la Biblia debe ser interpretada de acuerdo a la tradición y de acuerdo al magisterio de la iglesia, que son los obispos, ¿no? Pero de acuerdo a una tradición. Muy bien. Entonces, cuando ellos van a la Biblia, ellos primero ponen su tradición y luego entonces extraen de la Biblia, o sea, ya ven la Biblia con los ojos de la tradición, entonces ya no son imparciales a la hora de interpretar la Biblia. Y pongo aquí un simple ejemplo. Ya. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo y Silas, al eunuco le dijeron, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa, dicen los católicos, incluía a los niños. Entonces ahí se mira claramente que los niños fueron bautizados. Porque en el caso de Lidia fue bautizada ella y su casa, y ahí había niños. Entonces los niños fueron bautizados. Oye, ¿cómo es que tú puedes ver el bautismo de niños donde no aparece la palabra niño por ningún lado? Entonces la miro porque tengo una presuposición, porque primero tenía la tradición del bautismo de niños y cuando ya voy al texto, entonces eso hace que mi presuposición esté allí. O sea, esto es como cuando la Virgen se aparece, que lo que usted mira en la pared es una mancha, pero el que tiene fe lo que mira es la imagen de la Virgen, porque hay una presuposición en su mente. Entonces, cuando yo voy a la Biblia, debo ir con mi mente neutral. Entonces, la mejor manera de leer la Biblia es levantarme en la mañana, abrir el texto y decir, vamos a ver qué es lo que Dios quiere decirme a través de su texto sagrado, en vez de pensar cómo interpreto este texto para que diga lo que no quiero que diga. Esto es como un pasaje que a nosotros nos causa problemas. En Jesús, en el Sermón del Monte, Mateo 5, no he venido para abolir la ley y los profetas. Entonces, a mí me han dicho, hermano, ¿puede usted hacernos una interpretación de ese pasaje? Y yo le digo, lo que usted me está pidiendo no es una interpretación. Lo que me está pidiendo es una domesticación. Es decir, está queriendo que yo le dé una interpretación interesante sobre el pasaje para que no diga lo que usted está captando que está diciendo. Entonces, mi interpretación ya no es imparcial. Ya está afectada porque yo tengo ya una intención. ¿Sí me explico en cuanto a eso? ¿Vamos bien? Muy bien. Segundo, nuestras presuposiciones teológicas. ¿A qué me refiero? Yo no sé si acá todos somos miembros de la Iglesia de Cristo, eso creo, ¿no? Eso espero. Todos nosotros ya tenemos una manera de pensar y siempre vamos a interpretar la Biblia mediante esa manera de pensar. Si fuéramos bautistas,
interpretaríamos la Biblia como bautistas, porque ellos tienen otra concepción teológica. ¿En qué se distingue, por ejemplo, los bautistas a la Iglesia de Cristo en cuanto a presuposición teológica? Solo voy a poner aquí un caso, ¿no? Porque hay personas que dicen, es lo mismo, hermano, solo que ellos usan instrumento musical y recogen diezmos, pero de ahí es lo mismo. Eso es puro cuento. No somos lo mismo, muy diferentes. En las iglesias de Cristo, nosotros manejamos la presuposición de que el hombre es bueno, que es capaz. En las iglesias bautistas manejan la presuposición de que el hombre es malo por naturaleza. Somos corruptos. A la hora de tocar un tema como la predestinación, eso tiene ya mucho sentido para una mente bautista porque tiene una presuposición. El hombre es malo y nada bueno puede salir de él. Pero esa cosa no está tan clara para mí, no la veo como él, porque yo tengo otra presuposición. Entonces, todos tenemos presuposiciones y esas presuposiciones, en cierto sentido, afectan la forma en que yo interpreto el texto. Ok, en este sentido, y como yo pienso compartir algo de este seminario, no todos, sino algunas partes, ¿no? En mi canal de YouTube. En ese sentido, creo yo que las iglesias de Cristo son superiores. ¿Por qué? Porque si usted es católico, usted no puede interpretar la Biblia sin la tradición y sin lo que dice el magisterio de la iglesia. Esas presuposiciones afectan su interpretación. Si usted, por ejemplo, es bautista, usted no puede interpretar la Biblia sin la confesión de Westminster. ¿Qué es esa confesión de Westminster? Bueno, es un documento que hicieron las iglesias presbiterianas allá en Inglaterra, en una abadía que se llama Westminster, por eso se llama así. Y lo que ese documento usted lo puede conseguir en internet, no me preocupe, ahí está en PDF. Tiene más o menos 40 páginas y es un documento doctrinal de las iglesias presbiterianas que los bautistas han acoplado como suyo, como propio, o sea, muchas iglesias. Entonces, cuando ellos interpretan la Biblia, siempre la interpretan a la luz de ese documento de la Convención de Westminster, porque hay un documento previo para poder entender mejor la Biblia. Si usted es luterano, no puede interpretar la Biblia sin la confesión, la confesión de Augsburgo, por ejemplo, o el catecismo mayor y el catecismo menor de la iglesia luterana. Entonces, en la iglesia de Cristo, nosotros siempre hemos hablado de este eslogan que no siempre se cumple, pero que se debe cumplirse. Hablamos donde la Biblia habla, callamos donde la Biblia calla y no tenemos otro documento más que la escritura. Pero eso no siempre es cierto. O sea, no siempre es cierto. Sí, conozco muchos predicadores que hablan donde la Biblia no habla, y conozco otros que callan cuando la Biblia está claramente hablando de X tema. No siempre se cumple, pero en el papel sí está allí y eso me da a mí cierta libertad de pensamiento. Entonces, yo que conozco todas las iglesias, puedo decir que en la iglesia de Cristo es donde yo encuentro mayor libertad para poder pensar sobre el pasaje, para poder pensar sobre el texto, para poder analizarlo y me da mayor neutralidad. Es mi criterio, es lo que yo pienso, es lo que yo entiendo acerca de nuestra iglesia. Sin embargo, sé que yo, por ejemplo, soy hijo y nieto de miembros de la iglesia de Cristo. Papá es predicador de la iglesia de Cristo desde que yo nací. Que claro, esa es la manera mía de pensar. Y yo tengo esas presuposiciones y tengo que estar al tanto de ellas. Por eso es que generalmente yo compro a veces comentarios, no es que yo los sigo al pie de la letra, pero compro comentarios de otras iglesias porque quiero ver cómo es que ellos ven el texto, porque estoy al tanto de que yo tengo ciertas presuposiciones por causa de mi herencia teológica. ¿Vamos bien? Incluso la herencia teológica tiene que ver con el instituto donde usted estudia. Yo soy egresado y fui maestro, decano del Instituto Baxter
20 años, o sea, yo estudié 5 años ahí, trabajé 20 años allá. Entonces, en cierto sentido, moldea mi manera de pensar. Y hay otras escuelas bíblicas y a veces cuando nos reunimos entre baxterianos, decimos nosotros, nos entendemos porque manejamos muchas presuposiciones parecidas, pero cuando converso, estoy dialogando con alguien que pertenece a otra escuela bíblica, a veces nuestras presuposiciones son diferentes. Hermano Francisco levantó la mano y tengo un comentario acá. Voy a ver el de Carlos Roa primero. Sí, hermano Francisco, permítame. Dice también los cánones de Dort, ok, influyen mucho en la concepción y la teología bautista. Sí, bueno, sí, sí es cierto. Eso se hizo en Holanda, ¿no? Antes de Westminster. Tiene razón el hermano Carlos. Hermano Francisco. Sí, hermano, usted habla de las presuposiciones teológicas y habla de las presuposiciones exegéticas. Eh, ¿Son malas? ¿Cómo podemos nosotros hacer una sana interpretación? ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos, en cierta forma, blindarnos? Te hablo de la libertad que tenemos en la Iglesia de Cristo y me gustaría que la Sara, ¿verdad? Sí, sí, ¿Cómo podemos cuidar si perfecta. existe? Si existe alguna forma. Bien, voy a contestar esa pregunta al final y está en la presentación. Entonces, tengo ahí, ¿qué podemos hacer al tanto de esto? Muy bien, no tanto presuposiciones exegéticas, sino teológicas, mi bagaje teológico. El tercer punto que estaba ahí en la presentación tiene que ver con la cuestión cultural. Cultural. A ver, todos aquí son dominicanos, yo soy guatemalteco. Entonces usted tiene una cultura, usted es dominicano. Y yo no sé de la cultura dominicana, no he ido, no he pisado tierra dominicana, que me encantaría que este Carlos Roa que comentó aquí, fue mi estudiante en Baxter, me llevara gratis todo un año, ¿no? Pero yo ahí conocería mucho de la cultura, pero hay veces que el trasfondo cultural, por ejemplo, yo vengo de una cultura en donde le ayudo a mi esposa. Por ejemplo, están platos sucios y ella está cocinando, pues yo me pongo a la par y lavo los platos, estoy ahí, no hay ningún problema, los pongo a secar, ¿no? Y me dice un hermano, aquí cerca de donde estoy, de Santa Marta, hay una región que se llama La Guajira. Eso es como decir el lejano oriente en Estados Unidos. Entonces me dice este hermano, que es de allá, me dice, hermano, si alguna vez usted va allá, no se le ocurra hacer eso que está haciendo porque nadie lo va a respetar. Como predicador debe darse su lugar. O sea, usted tiene que estar afuera y su mujer le tiene que servir el cafecito. Punto. Y usted no colabora para nada porque está mal visto culturalmente. Bueno, interesante. Entonces, para ser yo un predicador de respeto, debo acoplarme a los parámetros culturales que hay allá. Pero muchas veces esos parámetros culturales afectan la forma en que yo veo el texto. Y ahora sí paso a mostrar algunos ejemplos precisos del punto que estoy haciendo. Veamos, por ejemplo, esta es una situación cultural que afectó a los hermanitos en Estados Unidos. Mire este pasaje que aparece en Mateo 24-28, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Bueno, yo sé que a ustedes les va a sorprender lo que voy a contarles. Vamos a ver los errores allá lejos. Esto causó problemas en la iglesia de Cristo. En un tiempo, cuando las iglesias de Cristo en Estados Unidos eran pequeñas, la ofrenda no se colectaba, no se recogía. Yo creo que en Dominicana se hace así, se pasa el pan, se pasa el vino y creo que junto con la cena del Señor tienen la ofrenda. En algunas iglesias lo separan, pero en la mayoría lo juntan, ¿no? Aprovechando que ya están ahí las personas que sirven. Entonces, las personas pasan silla por silla, recogiendo la ofrenda en todos los lugares porque así nos evitamos problemas. Pero cuando las iglesias de Cristo en Estados Unidos eran pequeñas, después de una división grande que tuvieron, quedaron pequeñitas, entonces no lo hacían así, sino que tenían una mesa donde tenían la cena del Señor, el pan y el jugo de la vid, y entonces ahí sobre esa mesa las personas
pasaban a dejar su ofrenda. O sea, hacían una fila, hermano, hora de ofrendar, entonces todos ellos pasaban en la fila y iban depositando la ofrenda ahí sobre la mesa. Pues surgió, eso estoy hablando de hace 200 años, surgió la idea, porque las iglesias empezaron a crecer, de que eso causaba mucho problema, porque es una fila y cuánto nos tardamos, entonces mejor que le pasen a recoger la ofrenda ahí a su lugarcito donde está sentado y no nos hacemos problemas. Pues hubo hermanos que se opusieron y dijeron que la manera bíblica de hacerlo era pasar a dejar su ofrenda allí a la mesa. Y el texto que usaron como base fue Mateo 24:28. Donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y usted dice, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿de dónde sacaron los hermanos semejante interpretación tan tonta? Bueno, sencillo. En aquella época, los dólares no eran billete, sino eran moneda. Y ahí les pongo a ustedes la imagen de un dólar de la época. No sé si ustedes ya se fijaron que ese dólar de la época tenía un águila. Creo que hoy en día muchos de ellos todavía tienen un águila, pero el águila es el símbolo de Estados Unidos, ¿no? De un águila. Y ellos decían que el pan y el vino era el cuerpo muerto de Jesús. Y que Jesús ahí había instruido que donde estuviera el cuerpo muerto, ahí tenían que ubicarse las águilas. Miembros de la Iglesia de Cristo. No estoy hablando de otra iglesia, estoy hablando de la Iglesia de Cristo. Y eso fue un debate grandísimo, ¿no? Sobre ese pasaje. Porque ellos lo miraron así, por su bagaje cultural. En ninguna otra parte del mundo se vería de esa manera. Solamente ellos lo ven así. De hecho, muchos de los problemas de división en la iglesia que nosotros tenemos son exportados de Estados Unidos porque los norteamericanos tienen una manera de interpretar la Biblia, nosotros también, ¿ya? Pero ellos tienen una manera de interpretar la Biblia que a mí, personalmente, a mí, yo he recibido clases allá con doctores en teología, doctores en no sé qué, y cuando interpretan la Biblia, hay veces que yo tengo que sonreírme porque digo, solo a él se le puede ocurrir semejante cosa, porque es gringo. Y lo mismo pueden pensar de mí otros. O sea, si yo estuviera dando esta clase allá en Japón, dirían, pues solo a él se le puede ocurrir eso, porque es japonés. Entonces, el bagaje cultural nos afecta. Entonces, acabo de mostrar un ejemplo antiguo, ¿sí? Para que lo veamos. Si les muestro un ejemplo de nosotros, puede que no convenza a nadie, porque todos vamos a estar con un sesgo cognitivo. Pongo otro ejemplo. Sí, no se preocupen que llevo el tiempo. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Ven el dibujito que estaba a la par de la ofrenda que está recogiendo? He escuchado yo mucho esa interpretación en la iglesia. Está el hermano a punto de recoger la ofrenda y cita este pasaje. Dice, antes de poner tu ofrenda, reconcíliate con el hermano. Y hasta estuve en un lugar donde dijeron, le damos 5 minutos para que se reconcilie con el hermano. ¿Ya notamos dónde está el problema con la interpretación de ese pasaje? El problema está con la palabra ofrenda. Que nosotros, gracias a Reina Valera, llamamos ofrenda al dinero que se recoge. O sea, ellos utilizaron ese término y nosotros lo agarramos, ¿no? Si usted agarra otra versión, no dice ofrenda, sino dice colecta. ¿Qué sería una mejor traducción? ¿Sí? Pablo estaba hablando de la logeian, que es la colecta, allí en ese pasaje. Pero cuando Jesús hablaba de si traes tu ofrenda ante el altar, de hecho en la iglesia de Cristo no tenemos altares, pero si traes tu ofrenda delante del altar, no se estaba refiriendo a la colecta que nosotros tenemos los domingos, sino se estaba refiriendo a presentar la ofrenda allí, que era un animalito, un macho cabrío, un cordero, qué sé yo, había diferentes tipos de ofrendas
que el judío traía hasta el templo, presentaba en el altar y allí precisamente colocaba su ofrenda. Entonces dice, antes de hacer eso, reconcíliate con tu hermano. Muy bien. Acabamos de cometer un error interpretativo y usted dice, ¿qué tan grave? Este es un paréntesis. Cuando yo cometo un error de interpretación, ¿qué tan grave puede ser? A veces puede ser insignificante. En este caso yo creo que es insignificante. A veces puede ser grave. Hermano, no sé leer. ¿Qué tan malo es? Bueno, si lo que usted necesita es estar viendo el periódico, no es tan malo. Pues la vecina le va a contar los chismes que pasaron hoy, que no se preocupe. Si lo que usted está haciendo es tomándose la medicina, pero ahí hay frascos de veneno y de medicina juntos, ahí es peligroso. Ahí no saber leer genera una gran dificultad. Cometí un error. ¿Cuál fue el error? No sé si me tomé una aspirina o no me la he tomado. ¿Qué tan malo es que me tome otra? Eso no es tan malo. Pero si es otro tipo de medicamento, puede ser muy grave. Entonces, acabo de mostrar un par de errores interpretativos que no son tan graves, pero podríamos estar cometiendo errores en textos que son más graves. Muestro otro ejemplo. Hoy traigo un montón de ejemplos. Si alguno destruyere el templo de Dios, 1 Corintios 3, déjeme ver, 3:17, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y pongo a la par una tacita de café. Los que me conocen saben que a mí me gusta el café. Me encanta. Bebo café a toda hora. De hecho, no sé cómo servirme una taza de café porque estoy dando la clase y ya se me antojó, ¿no? Y ya está vacía la taza que tengo acá. A mí me encanta el café. Pero los mormones dicen que si usted toma café, eso es pecado, ¿cierto? Porque si usted toma café, ahí está el hermano tomando café, destruye el templo de Dios y el templo de su cuerpo. Entonces, si yo destruyo este cuerpo, Dios me va a destruir a mí. De entrada no me gustó la interpretación mormona, pues porque a mí me gusta el café. ¿Qué quiere decir? Que la interpretación que yo haga del pasaje, ¿te acuerdan que acabábamos de ver eso? Ya va a estar viciada, que ya no es correcta. Pero ni modo, ¿qué le voy a hacer? Me gusta el café e interpretemos. Si la interpretación mormona fuera correcta, entonces todo lo que daña el cuerpo debería de estar prohibido. Pues el café, no sé cuánto el café daña el cuerpo, yo no creo que lo dañe. El café debería de estar prohibida la grasa también, o sea, comer pollo frito, pecado, porque la grasa daña el cuerpo. No hacer ejercicio, pecado, porque usted lo está destruyendo de manera pasiva. Y podríamos enlistar un montón de cosas que los mormones no enlistan. Desvelarse, pecado, porque usted también está destruyendo el templo de Dios, es el cuerpo. ¿Cuál es el problema que hay acá? Que no el primer mormón que interpretó así, se llama José Smith, ¿no? No leyó el contexto del pasaje. ¿De qué venía hablando ese pasaje? ¿De qué venía hablando? Nosotros estamos tan acostumbrados a esta idea, que a mí me parece correcta. Cuando yo digo tan acostumbrados a esta idea, no es que yo esté rechazando la idea. Cuando yo entrego mi vida a Dios, el Espíritu de Dios viene a morar en mí. ¿Cierto que predicamos eso? Porque el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Perfecto. Y entonces cuando a mí me dicen templo del Espíritu Santo, yo digo, este cuerpo. Otros hermanitos dicen el edificio. Ya vamos a entrar al edificio. Yo digo, este cuerpo. Este es el templo del Espíritu. Y quien destruya el templo del Espíritu, Dios lo destruirá a él. Quien piensa que el templo es el edificio, aquí me reúno en Santa Marta. He intentado todo el año de quitarles esto, pero no he podido. Lamentablemente, ya me doy por vencido. Ellos están construyendo un nuevo edificio aquí. Están construyendo un nuevo edificio. Mejor no, un nuevo edificio. Pero están construyendo un edificio porque ahorita alquilamos. Entonces están construyendo un edificio. Pero cada domingo se para alguien a decir, bueno, tenemos que contribuir para la construcción del templo.
Y yo siempre tengo que decir, no vamos a construir templo. El templo es la iglesia, es un templo vivo. Lo que vamos a construir es un edificio, es una capilla, llámele como quiera, pero no vamos a construir un templo. ¿Qué pasa si por ejemplo, nos acostumbramos tanto a que vamos a construir un templo, que a la hora de leer un pasaje como este podemos malinterpretarlo? Hermano, vamos a construir, como me dice un hermano por allá por Guatemala, vamos a construir un nuevo templo. Hágale. Lo que pasa es que lo vamos a construir en el lugar donde está el viejo. Hágale. Es que ¿cómo le hacemos sin destruir el viejo? Porque el que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Es un problema, ¿no? No podemos botar el edificio. Y te equivocaste. Hay que leer el pasaje. ¿De qué viene hablando? El pasaje viene hablando acerca de la iglesia como templo del Dios vivo. Como si fuera un edificio. Pablo utiliza una metáfora. Yo como perito arquitecto, dice él, puse el fundamento de ese edificio que es la iglesia. Pero no el edificio de la iglesia, sino la iglesia misma. Esa piedra angular, ese fundamento es Jesucristo. Sobre ese fundamento hay dos personas que edifican y hay una que destruye. Hay personas que con su trabajo edifican con perlas, con piedras preciosas, con oro y con plata. Y hay personas que hacen un trabajo mediocre. Edifican con madera, con heno y con hojarasca. Y hay personas que ni siquiera edifican, sino que destruyen. ¿Ha visto usted que hay mucha gente que destruye la obra de Dios? A usted le costó traer una visita para la iglesia, pero solo llegó 2 veces, a la tercera se fue, porque alguien destruyó la obra que usted estaba haciendo. Y a veces hasta de manera intencional. O sea, sucedió en X lugar donde nosotros habíamos convertido a una persona al evangelio, ¿no? Y llegaba a la iglesia. Y después yo predicando por ahí me traje a otra señora. La llevé a la misma congregación. Dos mujeres. Lo que yo no sabía es que se habían peleado el marido hace 5 años. Mejor dicho, eran la amante y la esposa, y entonces no podían caber en la misma congregación. Así que tienen que perdonarse, y si no perdonarse, por lo menos no echarse. Entonces me dice una de ellas, no me preocupe, no me preocupe, hermano, aquí le vamos a hacer la vida imposible hasta que se vaya. Entonces, usted va a destruir la obra de Dios. Ok, entonces, ¿qué pasa? Que al venir el juicio de Dios, al venir Jesucristo, el fuego lo probará. Lo que usted haya hecho en la iglesia, el fuego probará. Si usted edificó, si su trabajo persiste porque su trabajo fue de calidad de oro, plata o piedras preciosas, usted recibirá ganancia. Si su trabajo fue mediocre y deficiente, porque ni siquiera se preparó para dar este seminario de interpretación bíblica, pues construyó con heno, con hojarasca y con madera, su obra se consumirá. Usted será salvo, dice el apóstol Pablo, aunque así como por fuego, porque su salvación no depende de la deficiencia de su trabajo, pero usted recibirá nada, o sea, tendrá una pérdida. Pero si usted se dedicó a destruir el templo de Dios, que es la iglesia o son ustedes, Dios lo destruirá a él. Oye, hermano, entonces este pasaje no habla de los tatuajes. No. Ahora, aclaro. El café me gusta. Entonces, cuando yo estaba interpretando para que pudiéramos seguir tomando café, mi interpretación estaba sesgada hacia lo positivo. Vamos a interpretar este pasaje para que me permita tomar café. Personalmente, esto es muy personal, ¿sí? Estoy haciendo aquí una afirmación personal. A mí los tatuajes no me gustan, ni me parecen. Y voy a desheredar a mi hijo cuando salga con semejante idea. ¿Ok? Entonces, cuando interpreto este pasaje, ya tengo un sesgo cognitivo a decir, aquí te está hablando de los tatuajes. Pero un intérprete debe tratar de liberar su mente y decir, no importa lo que a mí me gusta o lo que yo quiero, sino quiero saber
de qué está hablando ese pasaje. ¿Qué es exactamente lo que está diciendo? ¿Sí? ¿Vamos? Ok. Avancemos. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios 5:19. Y pongo aquí la imagen de David con su arpa, ¿no? David con su arpa. Tal vez usted ha visto o ha tenido alguna, ¿cómo se diría? Alguna noción de esto. Aquí, por ejemplo, hablando entre vosotros con salmos, la palabra que aparece aquí en griego es salos. Y entonces este argumento me lo han utilizado muchos. ¿Verdad, hermano? Que salos significa adorar a Dios con instrumento musical. Y yo he tenido que decir, espérame, ¿de dónde sacó esa idea? Bueno, es que el diccionario Strong dice eso. Y aquí quiero decirles que el diccionario Strong es muy bueno. O sea, no estoy hablando de cualquier diccionario que alguien se inventa, ¿no? Muy bueno. Pero lo que acaba de decir es completamente falso. La palabra salos no quiere decir originalmente cantar en presencia de instrumento musical. No quiere decir eso. Pero entonces, ¿cómo esos eruditos pusieron eso dentro del diccionario? O sea, ¿cómo fue que ellos pusieron eso dentro del diccionario si usted está diciendo que es un error? Lo pusieron porque, así viene la cuestión, hay un sesgo cognitivo. Hay algo que está dentro de su trasfondo histórico-cultural y por lo tanto ven el instrumento donde no está. Si usted se fija bien en el pasaje, figura dos cosas aquí bien interesantes. La primera, tratando de ver lo que el pasaje está diciendo, no dice cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales, sino dice hablando entre vosotros. Nosotros, cuando cantamos, no hablamos entre nosotros. ¿Cómo así? Explíquelo un poquito mejor. Vamos a barajar. Nosotros tenemos una cuestión que se llama cántico congregacional. Uno de nuestros hermanos cantó, creo que era nuestro hermano, ahí dice Vila Consuelo, ¿no? Y de esa Iglesia de Cristo Vila Consuelo, me imagino que quiere decir. Pues no me sé los nombres, ¿cierto? Pues nuestro hermano ahí entonó un cántico y pues yo aquí estaba medio calladito porque estaba alabando en el corazón, ¿sí? Él lo entonó porque el Zoom no se presta para cantar todos nosotros, pero en la iglesia, entonces el hermano dirige un cántico y todos lo cantamos. A eso nosotros le llamamos cántico congregacional, ¿sí? La iglesia primitiva, la iglesia del siglo I, tenía cántico congregacional. Yo no sé. O sea, personalmente, Sergio Monterroso no sabe si ellos tenían o no tenían. No lo sé. El cántico congregacional surge en la historia ya en la Reforma Protestante, pero antes de eso no lo sé. O sea, personalmente no lo sé. Ok, entonces, ¿cómo le hacían ellos? Tampoco lo sé. O sea, hay muchos misterios que yo no sé. Hay muchas cosas que yo no sé. Y si alguien opina diferente, pues yo no me voy a pelear porque la verdad estoy aquí diciendo que soy ignorante, ¿sí? En cuanto a eso. Entonces yo no lo sé. Pero eso se llama cántico congregacional, en que todos cantamos la misma tonada, el mismo himno. Cuando Pablo le habla, en este caso a los efesios, él les dice, hablando entre vosotros. Lo que él está implicando es que una persona lo hacía enfrente de la congregación o en medio de la congregación, sin importar, y era uno el que hablaba el salmo, el himno o el cántico espiritual, y la demás congregación escuchaba.
No sé quién fue el que leyó el Salmo, pero a mí me encantó esa lectura, el Salmo que se leyó al inicio, en el devocional. A mí me encantó esa lectura bíblica que se hizo. El hermano estaba muy bien entonado. Es un voz de poeta, ¿no? Es un poeta completo. Y entonces, cuando la lectura es muy buena, usted se queda pensando en el Salmo. Sí, ese Salmo está lindo, ¿no? Está bonito. Si usted se fija, algo así por ahí va el pasaje que estamos teniendo en cuestión acá. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros, ¿dónde? Corazones. Uno recitaba, porque los salmos se recitan. Entonces, uno recitaba el salmo y los demás alababan al Señor en sus corazones. Se deleitaban con lo que estaban escuchando y cantaban al Señor y alababan en sus corazones. No era el cántico congregacional. Y mucho menos iba a incluir la orquesta con batería y guitarra eléctrica y todo lo demás que ciertas personas miran en el texto. ¿Sí me explico? Ok, avancemos. ¿Qué pues? Primera de los Corintios 11:22. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahora, quiero que vean este pasaje y lo vean bien de cerca. Hay un movimiento dentro de las iglesias de Cristo que nosotros solemos llamar antis. Personalmente a mí me agradan mucho los hermanos. O sea, dentro de las iglesias de Cristo hay unos que son antis, están en contra de todo, y hay unos que son liberales, que están a favor de todo. Son muy, muy liberales. Yo me ubico más o menos en el centro, eso creo yo, pero tal vez alguien piensa que no. Me caen bien las personas del centro, que son de mente abierta, y prefiero 1000 veces a los antis que a los liberales dentro de nuestra hermandad. O sea, me gustan más. Pero ellos están en contra de todo. Entonces, que están en contra de todo. Entonces, una de las cosas de las cuales están en contra es el de comerse un sándwich en el edificio de la iglesia. No. Entonces dicen, vamos a veces acá, ¿no? Vamos a repartir algo, un sándwich, ¿no? Una merienda. ¿Cómo se llama este? En Honduras pasaba lo siguiente. Yo no sé si pasa esto en sus congregaciones, que a los niños en Honduras, en la escuela dominical, o sea, se tiene el culto y hay una predicación, hay un culto, ¿no? Pero luego pasan los niños, los jóvenes a sus clases para jóvenes, para niños, y los adultos quedan en un estudio bíblico para adultos. No sé si pasa eso. Pero entonces a los niños se les da una merienda, o sea, una comidita, un algo. Esa merienda es producto del amor, pero también producto de la pedagogía. Todo pedagogo sabe que si el niño tiene hambre, no le va a poner atención a lo que usted le enseñe. Así de que hay que quitarle el hambre, porque si el niño está pensando en comida, 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 no le importa cuántos hijos tuvo Adán. O sea, no le interesa. Quiere comida. Entonces se le da una merienda para saciar su hambre y ahora él ya está listo para recibir la palabra de Dios. ¿Sí? Ok. Entonces se le daba la merienda a los niños. Pero sobraba, o sea, porque uno no sabe cuántos niños van a llegar. Entonces, generalmente sobraba esa merienda, sobraba. Y empezaron a repartir, o sea, las hermanas que repartían eso entraban a la clase de adultos y le dejaban a ciertas personas merienda. Entonces yo pregunté, ¿por qué hacen eso? Porque o sea, no andan haciendo eso, ¿no? Y entonces me dice la hermana, hermano, es que usted no sabe que ellos son diabéticos. Yo, oh. Así que como son diabéticos, necesitan comer algo entre comidas, porque si aguantan, o sea, 1 hora de predicación y luego 1 hora de clase, entonces pueden colapsar, pueden tener un problema con un bajo de azúcar. Entonces ellos necesitan su merienda. Y yo digo, bueno, interesante lo que acaba de decir, ¿no? Pasa. Pero alguien ahí hizo la pregunta, espéreme, ¿estamos nosotros irrespetando a Dios
porque estamos comiendo el edificio. Como somos miembros de la Iglesia de Cristo, nosotros queremos una prueba escritural para todo. Entonces, vea usted, ¿dónde dice que este es el argumento anti? ¿No? ¿Dónde el Nuevo Testamento autoriza comer en el edificio de la iglesia? ¿Dónde? Aquí sí tenemos un problema, ¿sí? Silencio de las Escrituras. ¿Dónde autoriza comer algo en el edificio? ¿Y dónde prohíbe comer algo en el edificio? Se las pongo en estos términos. ¿Dónde el Nuevo Testamento autoriza fumar marihuana? ¿Y dónde prohíbe fumar marihuana? La pregunta que acabo de hacer es bien tonta. Y yo creo que más de alguno aquí ya lo pensó. O sea, el hermano, no sabe el hermano que en aquella época no existía la marihuana, que eso se descubrió más adelante y sí. O sea, en aquella época nadie usaba, así es de que es imposible que el Nuevo Testamento regulara algo que no existía. Paso a la cuestión del edificio. ¿Existían edificios de o para la iglesia en aquella época? Y la respuesta es no. El edificio vino a ser parte de la iglesia 300 años después. Más adelante, cuando el cristianismo dejó de ser perseguido. Entonces las iglesias pudieron adquirir lugares específicos para ellos. Y entonces se empezaron a construir las primeras capillas. Pero la iglesia del siglo I, de la época en que se escribió el Nuevo Testamento, carecía de edificios, no podía tenerlos, así que no existían. Así que ningún pasaje del Nuevo Testamento puede estar hablando de comer o no comer dentro de un edificio. No puede haber un pasaje que lo prohíba, no puede haber un pasaje que lo apruebe, porque no era parte de la época. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Bueno, cuando eso sucede, uno tiene que analizar el punto y determinarlo mediante una teología sana. Entonces, un hermano ahí, entonces ya arrancando de cuajo, les voy a decir, ese podría ser un debate interesante y estoy dispuesto a presentarme a él, no tengo ningún problema, pero voy a empezar diciendo que el Nuevo Testamento guarda total silencio en cuanto a eso. Pero un hermano sacó el pasaje que tenemos a continuación y dijo, ¿cómo que no? El Nuevo Testamento sí prohíbe eso. ¿Por qué? ¿Qué pues? Dice, pues ¿qué? Pablo a los Corintios. ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Porque menospreciáis a la iglesia de Dios. Entonces, concluye el hermano e interpreta. Dice, cuando tú comes en el edificio, menosprecias a la iglesia, porque estás comiendo en la iglesia. O sea, si comes en la iglesia, menosprecias a la iglesia. Sé que a veces los que me conocen saben que yo tengo un carácter fuerte y que a veces busco la manera menos diplomática de solucionar los problemas. Pues en esta ocasión lo hice. Hermano, lo invito a mi casa, ¿no? Lléguese. Ah, listo. Y una vez que el hermano está ahí, pues, se le antoja un cafecito con pan, ¿no? Un sándwich. Comamos, hermano. Hermano come en la sala de mi casa, no en el comedor, la sala. Y luego, qué pena, hermano, no le conté. Aquí tenemos nosotros un grupo. O sea, nosotros aquí nos reunimos para hacer un devocional y leer la escritura e interpretarla, ¿no? Y bueno, el hermano no se puede ir porque ya está el devocional montado. Entonces estamos en el devocional, termina el devocional. Y entonces le dije, ¿qué acabamos de hacer? Comimos y luego tuvimos una reunión en el mismo lugar. Y que la iglesia primitiva se reunía en las casas de los hermanos. Y en esa casa del hermano pues, comía antes.
sea, cuando él comía su sándwich, su desayuno, su almuerzo y su cena, o sea, vamos a tener aquí un culto de la iglesia, pues comamos. Él no pensaba, este lugarcito de la casa es el lugar sagrado donde no se va a comer porque esto es el edificio, ¿no? Él no pensaba eso. Él comía, bebía en su casa y luego hospedaba a la iglesia en su casa. En su casa hacía todo. Entonces, ¿de qué está hablando el pasaje? ¿Dónde está el sesgo cognitivo? ¿Dónde está lo que nos está perdiendo? Está en que nosotros empezamos a llamar iglesia al edificio por un ejercicio de retórica que se llama metonimia. O sea, es una figura literaria que en determinado momento podríamos ver en una clase posterior. ¿Qué es una metonimia? Una metonimia implica que nosotros empezamos a llamar a las cosas dependiendo de su relación que tienen con otras cosas. Y esta se llama una metonimia de lo adjunto. Paso a poner un ejemplo. Yo puedo ir a una cafetería y decir, ¿me regala otra tacita de café? ¿Cómo la llamé? Tacita de café. Hermano, esa no es tacita de café, es tacita de porcelana. Bueno, es que yo no estoy hablando de qué está hecho, sino estoy hablando de cuál es el contenido. Eso es una metonimia. Entonces, yo en vez de llamarlo a esto taza de porcelana, digo taza de café. O incluso puedo recomendarle a ustedes, mire hermano, ya que va a andar por el supermercado, ¿me podría traer una taza de café? Y usted automáticamente entiende que no le estoy pidiendo un café, sino le estoy pidiendo una taza para tomar café. Y a esto lo llamé taza de café. O a veces le digo a usted, hey, vamos y tomémonos un café. Entonces, eso se llama metonimia. Como la iglesia empezó, aclaro, la iglesia es el grupo de personas, el grupo de santificados. Eso es la iglesia. Entonces, como la iglesia se reunía en X edificio, al edificio por metonimia se le empezó a llamar iglesia. Es como cuando Jesús dijo, esta copa es el nuevo pacto. Es otra metonimia. Es otra metonimia. Vamos a tomar la copa. Usted no se toma la copa, toma el vino, toma el jugo que tiene la copa. La copa no la tomó, ¿sí? La copa la dejó ahí. Pero eso es una metonimia. Entonces, por metonimia le empezamos a llamar iglesia al edificio. Y cuando nosotros llamamos iglesia al edificio, tenemos un sesgo cognitivo. El mismo que cuenta la leyenda le pasó a Francisco de Asís. En la leyenda de la iglesia católica, de la historia de Francisco de Asís, mucha leyenda no es tanto historia, mucha leyenda. Dice que Francisco de Asís era un monje, no era, en ese momentito no era un monje, era un jovencito que era pequeño, era francés, porque la palabra Francisco significa francés chiquito, y que el hombre era bien pequeñito. ¿Sí? Y entonces en un sueño se le apareció Jesucristo, cuenta la leyenda, y le dijo, Francisco, reedifica mi iglesia. Y Francisco dijo, Jesús me habló. Y en la mañana se levantó muy de mañana y fue a la montañita donde había una capilla católica que se estaba cayendo y el hombre se puso a construir ahí, o sea, levantar las piedras y ponerlas, ¿no? Y a la siguiente noche otra vez, reedifica mi iglesia. Y él se levanta y sigue construyendo y otra vez y otra vez y otra vez hasta que Francisco dijo, ya terminé de reedificar la iglesia, ¿qué quiere Jesús? No, el problema no es que quiere Jesús, el problema es que tú cometes un error de interpretación. Él te está diciendo una cosa y tú estás entendiendo otra, porque estás llamando iglesia al edificio. Sí, me explico. No estoy ratificando la historia de Francisco de Asís, porque eso es una leyenda, pero estoy mostrando cómo, entonces, cuando aquí dice, ustedes menosprecian a la iglesia, no se está refiriendo al edificio, sino se está refiriendo a los hermanos. Y no está hablando de la cena del Señor, está hablando de una comida que se llamaba ágape, que los cristianos tenían en un principio, y que algunos hermanos pasaban y comían la mejor comida mientras dejaban a los demás con hambre. Y eso no es cristiano. Pero no está hablando el pasaje de comer o no comer en un edificio. No está hablando de eso. De hecho, en Guatemala hay un edificio muy bonito de las iglesias de Cristo al que le pusieron un mármol de no sé qué en el piso. No sé por qué los hermanos gastan en eso, pero ellos gastaron en eso. Y entonces, cuando nos sirvieron el almuerzo, en una actividad que estuve, dijo uno de los hermanos ancianos de la congregación,
Lo siento, no es permitido en esta congregación comer dentro del local de aquí, dentro del edificio. Para eso están las mesas afuera y vayan a comer afuera. Y todos se fueron y pues, yo también. O sea, al pueblo al que fueres, haz lo que vieres, dice el dicho, ¿no? Ay, va a comer. Y curiosamente me topo con el hermano al ratito y le digo, ¿por qué no sacó para comer afuera? Me dice, ¿por qué el piso costó muy caro y lo arruinan cuando le botan comida? Ah, ok. Eso es una, esto no es un error exegético, esta es una decisión propia de la congregación que los ancianos pueden determinar en cualquier momento. No es el tema, pero los ancianos dentro de una congregación tienen que tener cierto poder de acción, sino ¿para qué están? O sea, usted no los pone ahí como adorno, no están ahí como pinturitas, ¿no? Tienen que tener cierto poder de decisión y de acción. Bueno, ese no es el tema. ¿Vamos bien hasta el momento? Perfecto. Concluimos. Nadie lee el texto de manera imparcial. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Estar conscientes de nuestras intenciones y presuposiciones. Muy bien. Esta era la pregunta que me hacía alguien, no recuerdo quién, no recuerdo quién, me hacía esta pregunta. ¿Qué podemos hacer? Lo primero y muy importante que nosotros podemos hacer es estar conscientes. Cuando yo estoy consciente, ya tuve un avance. A ver, a cada rato aquí en Colombia, yo no sé si ustedes sabían, pero a nivel latinoamericano, Colombia es la cuna del timo. Entonces se llama timo, eso de estar timando, ¿no? De estar robando plata. Entonces, a cada rato me cae a mí un mensaje de WhatsApp acá sobre un timo. ¿Me entienden la palabra timo? Timar, me van a sacar la plata que tengo en el banco, güey. Entonces, cuando me cae, yo digo, esto es timo. Listo, ya no te timaron. Una vez que lo determinaste, ya no te timaron. Porque ya lo sabes y estás consciente de que eso es posible. Pero si yo no estoy consciente de que eso es posible, me van a timar. Lo van a lograr. Aquí hay un dicho que dicen, de eso tan bueno, no dan tanto. O sea, si hay algo muy bueno, te le van a dar un poquito, no le van a dar tanto. Entonces me cae un mensaje donde dice, invierte tu dinero con nosotros y multiplícalo a cada mes. Y yo digo, de eso tan bueno, pues no dan tanto. La otra vez alguien ahí en una plática aquí, persona de carne y hueso, ¿no? Me dice, no, realmente jugando o con la bolsa, trabajando con la bolsa, con un capital de unos $5,000, más o menos, puede ganar unos $2,000 mensuales. Ok, vamos a creerle. Ese mensaje me vino por WhatsApp, no, por Facebook, me vino por el Messenger, me vino de parte de una persona que ahí sí yo no conozco. ¿Está usted interesado? Y yo le digo, eso estimo, pero vamos a preguntar, claro. Mire, por una inversión de $5,000, usted puede ganar $2,000 mensuales si deposita ese dinero con nosotros y deja que nosotros se lo trabajemos. Y yo digo, oye, si eso fuera cierto, esta persona sería súper rica y no tendría la necesidad de estarme hablando a mí por un Messenger. De eso tan bueno, no dan tanto. Una vez que yo pienso que esto estimo, que me están mintiendo, una vez que yo pienso y estoy alerta de eso, ya no me van a timar. Pongo otro ejemplo. Ayer cayó una gran tormenta y yo salí con unos zapatos resbalosos y entonces tuve que ir a comprar unas cosas y me dice mi esposa, cuidado, no te vayas a caer. Y le digo, no me voy a caer. Bien, me dice, porque lleva zapatos resbalosos. No, le digo, la mejor manera de no caerme es llevar zapatos resbalosos. Y eso sonó absurdo. Sí, le digo, lo que pasa es que si yo ya sé que mis zapatos son resbalosos, voy a ir caminando con mucho cuidado y voy a regresar con mucho cuidado y no me voy a caer. Porque ya sé que está resbaloso y ya sé que llevo zapatos resbalosos. Me caigo más fácil cuando yo creo que no hay donde tropezar, que no hay donde resbalar.
y de pronto me encuentro una cáscara de banano y no la miro y la piso, ahí sí, seguro que me voy a caer. ¿Y eso por qué? Porque no iba atento, porque no estaba apercibido. Entonces, lo que estoy diciendo, y si ustedes se fijan, manejo siempre eso. Selvi Monterroso, cuando lee la Biblia, ¿tiene presuposiciones? Sí. ¿Tiene sesgo cognitivo? Sí. ¿Interpreta la Biblia basado en su cultura, su tradición, su presuposición teológica? Sí, sí. ¿Y cómo hace? Estoy consciente de que tengo eso y eso ya es una ventaja que me guía a la parcialidad. ¿Sí me explico? Esa ventaja ya la tengo sobre otro. Entonces, por eso es que enfaticé mucho. Realmente sí tenemos problemas al interpretar. Muy bien. Otra cosa. No dogmatizar nuestras conclusiones. Bien. Yo generalmente estoy muy seguro de mis interpretaciones. Cuando interpreto un texto, yo estoy muy seguro de mi interpretación. Pero cuando usted conversa conmigo, se va a fijar que yo no trato de no dogmatizar. Dogmatizar quiere decir que yo creo que yo tengo la razón y nadie más en el mundo tiene la razón. O sea, mi interpretación es la única correcta. Espérate, no la dogmatices. O sea, no la dogmatices. Escucha la otra interpretación, escucha las razones que tiene para darlas, ¿no? Entonces, muchas veces me ha tocado cambiar mi interpretación, incluso en ciertos videos, ¿no? Viene un hermano, un video que acabo de subir sobre escatología, interpreto un pasaje ahí y entonces él me llama al día siguiente y me dice, fíjese hermano, que yo no interpreto el texto como usted. Entonces, en vez de pensar, bueno, es que este hermano no sabe, ni siquiera ha estudiado, o sea, ¿quién es él? Eso es mucho orgullo, eso es mucha arrogancia, eso es pecado. Entonces, en vez de estar pensando esas cosas, le digo, ok, me parece que lo que usted me va a decir a mí no me va a gustar. O sea, no le dije eso, sino yo pensando, me parece que lo que me va a decir a continuación no me va a gustar. Entonces lo entretengo un ratito, agarro una tacita de café, ahora sí estoy sentadito. Cuenta, hermano, ¿cómo interpreta usted? ¿No? Y entonces me dice, yo creo que el pasaje viene hablando de tal y tal y tal y tal cosa, y la interpretación del hermano era la correcta. Y yo digo, me duele, pero tiene razón. Creo que tiene razón. Pero mire las razones que yo tengo para mi interpretación. Y entonces le paso a explicar y el hermano me dice, hey, ya no estoy tan seguro. Ok, entonces ya lo vemos, dejémoslo para mal rato. Entonces la conversación continúa, ¿sí? O sea, mejor dicho, él ya me convenció y yo ya lo convencí, entonces tenemos el problema que ya nos cruzamos. Entonces, la verdad está allí, la verdad está ahí. Pero ¿qué pasa si yo dogmatizo mi interpretación? Entonces ya no escucho a otro. Ya tengo un sesgo cognitivo, ya no escucho a otro. En cierta iglesia de Cristo había un pastor bautista. Este pastor bautista, pues de estos pastores que pelean con mundo y remundo y pues quedó sin iglesia. Entonces, y ahí estaba la iglesia de Cristo, empezó a visitar la iglesia de Cristo. Y la visitó por 2 meses, ¿no? 2 meses. Y entonces, ahí estuvo, yo no lo conocí, ellos me contaron la historia. Entonces estuvo en esa congregación y un domingo, pues hubo un bautismo. Y cuando pasaron al bautismo, el hermano leyó Hechos 2:38, que para todos nosotros está clarísimo, ¿cierto? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para, ahí dice para, ¿no? La preposición en griego es eis, para perdón de los pecados. Y él lo leyó. El pastor bautista se paró y se fue. Pero después, desde su casa, les mandó un texto que tenía el tamaño de una página a través de WhatsApp. Entonces los hermanos me mandaron a mí esa página para que yo le diera una respuesta. O sea, mejor dicho, mire hermano, lo que nos acaba de decir
Entonces, ¿qué le respondería a usted? Y en esa página él explicaba por qué el bautismo no es para perdón de los pecados y por qué él se había ido de la iglesia. No voy a volver porque ustedes creen que el bautismo es para perdón de los pecados y no lo es, ¿no? Y entonces hacía una exégesis del pasaje. Entonces, los hermanos se cerraron y dijeron, no lo vamos a leer, ya, que sea alguien que le conteste. Y yo les digo, no, esperen, este que prestarle atención. Él se molestó, él tiene un sesgo cognitivo, perfecto, es bautista, tiene un sesgo cognitivo, pero se tomó el tiempo de presentar una argumentación. Analicemos los puntos que tiene. Pues eso es peligroso. Nunca es peligroso porque la verdad siempre es preferible a la mentira. La verdad os hará libres. Entonces, no dogmatizar me va a ayudar. O sea, aquí yo quiero que me entiendan en esto. No es que yo no esté seguro de mi interpretación, no, porque a mí eso sí me cae mal. Yo tenía un profesor en Baxter que nunca sabía yo si él cree, yo no sabía qué creía, porque a veces un estudiante le preguntaba una cosa y decía, correcto, y otro estudiante le decía lo contrario y él decía, ajá, sí, cierto. Entonces yo, espérate, o sea, no puede tener la razón él o él. Y entonces él decía, es que la verdad está mucho más arriba de lo que tú comprendas. No, eso no me gusta. O sea, para mí no. Para mí, o este pastor bautista está equivocado o nosotros estamos equivocados, pero no podemos tener la verdad los dos. Pero esa certeza que yo tengo de nuestra interpretación no tiene que hacerme dogmático y no escuchar, no leer, porque todos estamos creciendo, todos estamos avanzando. ¿Sí me explico? O sea, siempre somos buscadores, ¿no? Y de hecho, cada vez que yo leo mi Biblia, hago mi oración en privado y en silencio, Señor, instrúyeme. Y para eso tengo que tener la mente abierta, ¿ok? Pero mente abierta no significa aceptar todo de manera acrítica, sino significa escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y desarrollar ese don del que habla la Biblia que se llama discernimiento. Y número 3, revisar constantemente nuestras presuposiciones para notar cuándo interfieren en nuestra interpretación. ¿Cómo así? Sí, ponerme a prueba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Soy guatemalteco, entonces no me va a gustar el reggaetón. De hecho, no me gusta. No me gusta. Aquí lo ponen en los vecinos y cada vez que lo ponen me empieza a doler la cabeza. No me gusta. ¿Y eso por qué? Porque soy guatemalteco. Eso hace que no me guste. Me gusta el picante. ¿Por qué? Pues soy guatemalteco. Pienso que una comida que no tiene picante no tiene sabor. Esas son presuposiciones que manejas. Pues en cuestión de la Biblia, piensa siempre en tus presuposiciones. O sea, revisa nuevamente. Vea que la ciencia es así. Siempre está en constante revisión, constante revisión. Cuando yo crecí, por ejemplo, los nutricionistas decían que el aceite vegetal era lo mejor y que la manteca de cerdo era mala para el corazón. Hoy en día los nutricionistas dicen lo contrario, dicen que el aceite vegetal es malo y que la manteca de cerdo es lo mejor que hay para el corazón. Entonces uno dice, esto no se ponen de acuerdo. No, lo que pasa es que es una ciencia y la ciencia avanza. Entonces, en un tiempo ellos creían que el aceite de la grasa de cerdo era mala para el corazón porque ellos pensaban, ¿sí?, en ese momentito, que había abundancia de triglicéridos en esa grasa, pero ahora se han dado cuenta que nuestro organismo es incapaz de digerir esa grasa y que realmente no importa. Entonces, que no es tan mala como ellos pensaban. Y que, como decía una hermana, yo, si yo no consumo grasa, no consumo para nada grasa, yo no sé por qué siempre me sale alto el colesterol. Y entonces, yo que sé un poquito de nutrición, le digo, usted sí consume mucho arroz. Arroz sí, pero no le echo grasa, no le echo nada de aceite. Pues resulta que el organismo humano, le digo, modifica los carbohidratos y los convierte en grasa. O sea, el arroz que usted se come no tiene ni una gotita de grasa, pero su organismo lo cambia ¿cómo se llama este? En grasa. Y el colesterol se le sube. Me dice,
mi organismo. No, le digo, no el suyo, el de todos. Yo no sabía eso, yo tampoco lo sabía hasta hace unos meses, que me pude estudiar el asunto. Yo tampoco lo sabía hasta hace unos meses. Entonces, siempre estar revisando. La ciencia hace eso, siempre revisa, porque saben que los anteriores se equivocaron. Métanse en YouTube y van a ver ustedes dónde se equivocó Newton. ¿Por qué Newton se equivocó y Einstein lo superó? Pero hacía tiempo pensaban que Newton era palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser así. ¿Sí? La Biblia es inmutable, pero nuestra interpretación de la Biblia puede tener errores. La Biblia carece de errores, pero Selvin Monterroso es humano y dice el dicho que errare humanum est, ¿no? Errar es de humanos. Entonces, yo debo reconocer que soy humano y mi interpretación puede tener errores. Cicerón decía eso, ¿no? Errare humanum est. Sed in errore perseverare incipientis. Errar es humano, pero permanecer en el error es de tontos. ¿Se fija cuánta sabiduría tiene eso? Si alguien puede cometer errores porque es humano, sí. Pero meterme en el error y no cambiar es de tontos. Entonces, revisa tus presuposiciones constantemente. Estamos a 15 minutos de terminar la clase. No sé si tienen preguntas, comentarios. Ahora sí abrimos para comentarios, preguntas. Si tienen comentarios, e incluso si los comentarios van en contra de lo que yo he dicho, eso me ayuda a mí, porque entonces sé dónde argumentar o dónde decir, no, sí, hermano, usted tenía razón.